Bueno, pues yo estoy muy emocionada. El día de hoy comenzamos con este curso que es Habilidades Socioemocionales para favorecer una cultura de paz. Pues me presento, primeramente. A ver, voy a tener que salir de esta presentación para poder ir aceptando a quienes se incorporan, ¿eh? Les pido y les agradezco de antemano su paciencia. Ahí está. Bueno, entonces me presento. Van a estar viendo el movimiento en mi pantalla. No, están viendo mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Temis Nictel Ledesma Cervantes. Yo radico en Quintana Roo, en Playa del Carmen, desde hace 5 años. Tengo estudios de licenciatura en psicología por la UNAM. Y luego me especialicé, hice una maestría en psicología cognitiva y tecnologías de la información y la comunicación educativa en la Universidad París 10 en Francia, y también tengo formaciones en tanatología. Recientemente terminé una formación también como en intervención en sexualidad humana. Y pues bueno, durante la pandemia también les cuento que ayer estuve un poco como voluntaria en un programa que abrió una asociación que se llama Psicólogos Sin Fronteras, para dar apoyo de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Pues a todas las personas que pues estuvieron pues ahí sufriendo cuestiones emocionales o psicológicas, ¿no? Y luego también hace unos años, cuando yo llegué aquí a Quintana Roo, estuve también como voluntaria en el CIAM de Cancún, que es el Centro Integral de Atención a la Mujer, que es una institución que fundó Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, y ellos trabajan desde esta perspectiva de educación para la paz. Entonces yo estuve ahí colaborando con ellos como voluntaria. Ellos organizan como veranos por la paz, le llaman, y es trabajo con niños, y pues básicamente es el trabajo centrado en la metodología de educación para la paz, ¿no? Entonces ahí fue donde yo me encontré con este tema de educación para la paz, que pues me apasionó, ¿verdad? Y pues bueno, de ahí yo he seguido pues he seguido aprendiendo sobre este tema. Bueno, vamos a ver ahora les voy a presentar la agenda de lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a ver un video de las autoridades educativas del estado de Colima, ¿no? Para dar inicio a estas sesiones de formación. Quizá algunos de ustedes ya lo vieron, lo compartimos en Classroom. De hecho, si están ahorita en el Classroom, en la parte de novedades, pues por ahí aparece, ¿no? Lo voy a presentar. Les voy a pedir pues el favor de su atención un momento para que veamos este video, y pues bueno, es parte del protocolo y del inicio formal de nuestro curso. Les voy a dejar de presentar mi pantalla para poderles presentar el video. Entonces, denme un momento. Voy a pausar la presentación para poderles presentar ahora el video. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. A ver, permítame un momento. ¿Lo están viendo ahí? Si me pueden... No se preocupen, maestro. Si su cámara no sirve, no hay problema. Sí, se ve. Sí, está bien. Sí se ve. Ok, gracias. Les voy a pedir un montón de paciencia. Ustedes saben mejor que yo, de repente, los del detalles estado de técnicos. Colima, nuestra casa en común. Entonces, ahí está. Quiero, en primer término, expresarles el saludo respetuoso del gobernador del estado, maestro José Ignacio Peralta Sánchez, quien por mi conducto le reconoce su alto sentido de responsabilidad en la labor que día con día realizan en favor de lo más preciado que tenemos, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y más aún en las condiciones que por motivo de la pandemia de la COVID-19 estamos viviendo, y donde cada uno de ustedes realizan acciones y actividades que van más allá de su responsabilidad laboral. En el marco de los procesos de formación continua de la Secretaría de Educación, es para mí un privilegio compartir con ustedes la oferta académica estatal.
hoy nos reunimos para dar la más cordial bienvenida al personal educativo de nivel básico, de escuelas públicas, con funciones de jefes de sector, supervisión, jefatura de enseñanza, asesoría técnico-pedagógica, dirección, docente y técnico docente. Quiero enfatizar y hacer de su conocimiento que las maestras y maestros de Colima han sido reconocidos por las autoridades educativas federales como las mejores maestras y maestros de nuestro país, al ubicarse en el grupo con los resultados de más alto nivel de desempeño docente en las evaluaciones nacionales. Del mismo modo, instituciones privadas han reconocido la apertura, disposición, vocación y compromiso de los docentes colimenses al utilizar las herramientas digitales para brindar un mejor servicio educativo, para formarse y actualizarse en esta era digital. Muy importante es precisar que a pesar de la contingencia sanitaria, en la Secretaría de Educación no nos detenemos. Al contrario, nos motivamos cada día y una muestra de ello es que hoy iniciamos los procesos de formación continua de manera virtual de los programas federales con reglas de operación 2020. En ese sentido, se reconoce la capacidad de adaptación tecnológica a la labor docente en esta emergencia sanitaria que vivimos por la pandemia de la COVID-19 y brindamos los escenarios académicos hasta sus hogares. Del programa para el desarrollo profesional docente en su tipo básico, ofertaremos 4 cursos bimodales dirigidos preferentemente a las diferentes figuras educativas de educación preescolar y educación primaria que elaboran en contextos de vulnerabilidad. Hablamos de educación multigrado y telesecundaria. Uno de los procesos formativos hace referencia a la perspectiva de género en la educación básica. En ese tenor, la Secretaría de Educación impulsa prácticas para educar en igualdad. El diplomado Estrategias Didácticas de Enseñanza en la Educación Básica para la generación de aprendizajes significativos en las niñas, niños y adolescentes, y el curso de capacitación Pensamiento Financiero para Estudiantes del siglo XXI constituyen la piedra angular del programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos en Educación Básica. En el diplomado se trabajarán 4 líneas estratégicas. La primera es la Estrategia Nacional de Lectura, donde se brindarán a los docentes actividades con el propósito de sensibilizar al alumnado por medio de ejercicios lúdicos para el disfrute de la práctica lectora. La segunda es la Estrategia Nacional de Pensamiento Matemático y Científico, que busca fortalecer a las figuras educativas en habilidades para observar la utilidad y aplicación de las matemáticas y las ciencias en situaciones reales. La tercera es la Estrategia Nacional de Seguridad Escolar, que con sus acciones busca contribuir a prevenir y promover en las y los alumnos la reflexión sobre las conductas que alteran la armonía y la paz escolar, y con ello erradicar la violencia en las escuelas. Y la cuarta es la Estrategia de Educación Financiera, la cual, a través del proceso formativo, estará brindando ejercicios lúdicos para introducir a los alumnos al entendimiento e importancia que tiene la cultura financiera, conocimientos en economía y las finanzas en la vida personal. El Programa Nacional de Convivencia Escolar tiene como propósito impulsar ambientes de convivencia pacíficos, inclusivos y democráticos, favorables para la enseñanza y aprendizaje. Por tal motivo, se ofrece una formación que alude a la tecnología con el enfoque de promover el trabajo colaborativo, las habilidades socioemocionales y una cultura de paz. Aunado a ello, la literatura es un elemento de suma importancia para poder desarrollar habilidades comunicativas que promuevan estos ambientes de convivencia, tanto de manera personal como en las clases y las familias de nuestro alumnado. Con el propósito de fortalecer la enseñanza de la lectoescritura en la discapacidad intelectual, se encuentra propuesto el método perceptivo discriminativo de lectura y escritura. De igual manera, el curso La Integración Sensorial brinda las bases para la intervención en el aula. Ambas propuestas formativas constituyen la plataforma académica que nos precisa el programa de fortalecimiento de los servicios educativos especiales, dirigidos
a docentes de USAER y de los centros de atención múltiple. En relación al Programa Nacional de Inglés, se impartirán cursos dirigidos a las figuras educativas adscritas a las escuelas de educación básica que son beneficiadas con el programa. Del mismo modo, realizaremos un proceso de certificación a docentes de inglés y asesores externos especializados. Con ello, impulsamos las habilidades tecnológicas y digitales para que en estos escenarios virtuales se pueda prever, organizar y visualizar la diversidad de estrategias que utilizarán para garantizar que niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación. Dichos escenarios formativos coadyuvan de manera muy importante en la estrategia Aprende en Casa 2, pues los objetivos, propósitos y metas de cursos, talleres y diplomados están en congruencia con las necesidades formativas de las maestras y maestros del Estado de Colima. Y por ende, su formación permitirá a alumnos y alumnas de educación básica garantizar el logro de sus aprendizajes y sobre todo el bienestar físico, psicológico y emocional de cada uno de ellos. Con estos programas de formación y actualización académica distribuidos en 21 cursos, un diplomado y una certificación, se beneficiarán a más de 2,000 figuras educativas. Todo ello con una inversión de 4,039,313 pesos con 71 centavos. Quiero expresar mi agradecimiento a las instancias formadoras, quienes en diálogo con los programas federales y bajo la coordinación con la Dirección de Desarrollo de la Gestión y la Calidad Educativa, se han comprometido con propuestas académicas pertinentes, actuales, relevantes y significativas, lo cual permite consolidar el perfil más adecuado de docentes y directivos para el desempeño de sus tareas educativas. Es tiempo de logros y desafíos, de avances y retos, de seguir posicionando a Colima como un referente nacional en materia educativa. Maestras y maestros colimenses, estamos ante nuevas experiencias de aprendizaje utilizando diversidad de herramientas digitales y tecnológicas, donde tus conocimientos, saberes y experiencias serán reconocidos y podrán ser compartidos con tus compañeros de aula virtual. Este escenario académico es una invitación a ser creativos, resilientes y confiar plenamente en que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para adaptarnos a las circunstancias y salir adelante. Maestras y maestros, el camino no es fácil, pero trabajando en equipo, compartiendo ideas e intercambiando estrategias, lograremos implementar comunidades de aprendizaje que contribuyan a la innovación y mejora de la escuela y del servicio educativo que ofrecemos. Enfaticemos esta formación continua como un espacio privilegiado para aprender y tomar decisiones, y que estas decisiones sean en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que atendemos, siempre con un enfoque humanista que privilegie la empatía, la tolerancia y el respeto. Maestras y maestros, muchas gracias por su atención. Bienvenidos sean todos y todas ustedes y éxito en los trabajos que se avecinan. Bueno, pues ahí están las palabras del secretario. Yo no sabía que ustedes son tan destacados en su labor docente, una felicitación por eso. Y bueno, sin duda, estas formaciones y estos cursos estoy segura que les van a aportar para seguir haciendo una excelente labor, como acaba de decir el secretario. Bueno, voy a presentarles vamos de nuevo a mi presentación. Bueno, vamos a hacer, empezamos entonces con este video, ¿no? Entonces ya queda oficialmente inaugurado nuestro curso. Les doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, sin más vamos a comenzar. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña dinámica de presentación. Ya me presenté yo, falta que se presenten ustedes. Después vamos a ver brevemente un poco cómo va a estar estructurado el curso, cómo va a estar la distribución de los temas, cómo se va a evaluar, pues en general, ¿no? Los acuerdos también de convivencia virtual. Y luego pues ya le vamos a entrar a los temas, como es la primera sesión y pues bueno, esta primera parte nos toma un poco de tiempo. Vamos a revisar 2 temas, ¿no? Que el primero es qué es la cultura de paz y el segundo es el papel de la escuela en la construcción de la cultura de paz.
y luego vamos a responder un breve cuestionario. Bueno, entonces vamos ahora a esta dinámica de presentación. Yo les preparé un pequeño formulario. Si me hacen favor, por favor, de irse al Classroom, yo les voy a abrir ahora el cuestionario, publicarlo, ya lo tengo por aquí. Voy a abrirlo yo también, nada más para que todos estemos viendo lo mismo. Aquí están viendo mi pantalla, ¿ok? Entonces, es el formulario. Vamos a trabajar mucho con formularios. Es la herramienta pues más eficaz cuando somos un grupo numeroso, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy sencillo. Nada más es que contesten como, ay, perdónenme, no es este, les estoy abriendo otro. Ajá, es ahí está. Entonces, es algo muy sencillo, simplemente se llama esta actividad o esta dinámica de presentación, cuéntanos de ti, y básicamente quiero nada más que nos compartan por qué les pusieron los nombres que tienen y cuál es su expectativa del curso. Muy, muy rápido, y bueno, pues si me hacen favor de enviarlos, se los agradeceré mucho, y ahorita lo revisamos. Vamos a dar unos 3 minutitos para hacer esta dinámica, por favor. Bueno, ya veo que ya empiezan a responder. A ver, si entra, igual de nuevo, les recuerdo, vamos a estar siempre trabajando con nuestro correo institucional, el de la nueva escuela, y con ese correo hay que entrar a Classroom. Y ahí van a ver, ya sea en trabajo en clase o en el tablón de anuncios, pues debe aparecer la publicación de esta actividad. Bueno, miren, vamos a avanzar, no se preocupen. Yo no lo encontraba, ya pude contestar, dice la maestra Blanca. Bueno, si alguien se está atorando con esto, no es grave, no se preocupen, vamos a avanzar. A ver, entonces, ¿están viendo mi pantalla? Voy a, nada más para retomar un poco esto. A ver, un poco sus respuestas. Entonces, por aquí dice alguien, por ser nombres bíblicos. A ver, más bien me voy a ir a las respuestas en individual. A ver, dice, por ser nombres bíblicos, por mi abuela y por el gusto de mi papá, por herencia familiar. A mi mamá le gustaba el nombre de Alejandra por el vals y a mi papá el de Fabiola. Dice que alguien nací con problemas respiratorios y estuve internada en el hospital algunos días y durante ese tiempo me cuidaron la enfermera Marta, una buena amiga de la familia, y mi tía Patricia, de ahí mis nombres. Ah, mire, qué bien. Dice por aquí alguien más, por una amiguita de infancia de mi mamá y de otra amiguita de una tía. Por ser la primera hija Génesis, que significa el principio de la formación, claro, es un principio bíblico, y conmigo una nueva familia se formó. Por la Virgen, ya que nací en diciembre, Guadalupe. Andrea por mi abuela materna y Estefanía por mi bisabuela paterna llamada Estefana. Aquí tenemos otra, a ver. Bueno, muy bien, no vamos a revisar todos, nada más era un poco para saber un poquito más de ustedes. Maestro Héctor dice, en referencia a mi padre. Ah, ya se me perdió. Bueno, nada más era un poco saber, de repente es interesante saber esto del origen del nombre, ¿no? Yo ahorita les comparto el mío y luego tenemos aquí las expectativas del curso. A ver si lo puedo ver aquí desde el individual. Lo voy a hacer un poco al azar. A ver, entonces la maestra Luisa nos dice que su expectativa del curso es conocer más acerca de la cultura de paz para implementarlo en mi labor docente. Excelente. A ver, la maestra Edith dice aprender sobre las habilidades socioemocionales y cómo favorecer una cultura de paz en estos tiempos tan complicados que se viven. Claro, sin duda. A ver, la maestra Angélica dice aprender sobre cultura de paz, poder entender cómo desarrollar mis habilidades socioemocionales para poder ponerlo en práctica con mis alumnos. A ver, la maestra Eva dice aprender nuevas experiencias, compartir conocimientos. Ok. A ver, el maestro Eliezer dice que aprender lo mejor para aplicar estrategias con mis alumnos sobre lo socioemocional y como preparación y actualización profesional. Excelente. Bueno, pues yo les comparto cuáles son, bueno, primero el origen de mis nombres. Temis es la diosa griega de la justicia y me pusieron este nombre porque a mi mamá alguien le regaló un libro de nombres y pues bueno, ahí encontró este nombre y le gustó.
Y luego Nictel es un nombre maya y me lo pusieron porque a mi papá es médico y cuando estaban pues comenzando su familia, mi mamá estaba embarazada de mí y le pidió a una paciente de él, que era una paciente maya, si le podía compartir nombres en maya y pues bueno, de ahí salió mi nombre que significa lugar donde crecen las flores. Y pues bueno, y por eso me llamo como me llamo. Y mi expectativa en el curso, fíjense que mi expectativa más profunda es poderles contagiar de esto de la cultura de paz y poderlos contagiar de manera que ustedes puedan realmente integrarlo, no solamente en su labor profesional, sino también en su vida personal. Creo que nos brinda muchas herramientas que nos pueden ser útiles, por supuesto, a nivel personal, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viviendo un tiempo, un periodo, ¿no?, histórico de transición, y a pesar de que pues en México pues es tan complicada la situación con la violencia, creo que sí tenemos una labor y una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces a mí me gustaría muchísimo, y ese sería mi objetivo personal si lo logro, contagiarlos e inspirarlos de que se comprometan como valor de vida con la construcción de paz, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a continuar. Una vez dicho esto, voy a regresar a la presentación. Bueno, entonces vamos a ver el curso, cómo va a estar. Bueno, pues como saben, son 12 sesiones. Estoy yendo, ahí está. Son 12 sesiones de 2 horas, pues va a ser todos los jueves de 4 a 6. Las 2 primeras sesiones las vamos a hacer en esta plataforma de Meet, es decir, la del día de hoy y la de la siguiente semana. Y después lo vamos a hacer a través de YouTube, las subsecuentes, ¿no? Las sesiones van a estar siempre grabadas. Como vieron, yo inicié grabando esta sesión y al finalizar la sesión yo la voy a subir a Classroom. Entonces, cuando gusten consultar las sesiones, pues ahí lo van a poder hacer, ¿no? Ahora, las sesiones van a estar siempre distribuidas en un balance entre teoría y práctica, ¿no? En algunos casos, dependiendo de los temas, pues habrá un poco más de teoría y en algunos otros un poco más de práctica, pero vamos a tener ambas partes, ¿no? Ejercicios y actividades, ¿no? Después yo les voy a pedir mucho su participación, ¿no? En ocasiones, bueno, ahorita no somos, creo que ni la mitad de los que yo tengo registrados en mi lista, pero obviamente esto hace un poco más complicados que puedan participar todos. Entonces, en ocasiones yo les pediré que su participación sea voluntaria, les pediré que si hicimos un ejercicio, si hay alguien que quiera compartir su ejercicio o lo que estemos haciendo, ¿no? Y en otras ocasiones, pues bueno, le pediré ayuda a mi dedo y a la lista de participantes. Y bueno, pues esto nos va a hacer mucho más dinámica pues el flujo de comunicación en la sesión, ¿no? Y pues nuestra plataforma de trabajo evidentemente va a ser Classroom, por eso desde el inicio les pedí si me ayudaban teniendo a la mano abierta una pestaña con Classroom. Esto les voy a pedir que lo hagamos todas las sesiones, que siempre comencemos entrando a Meet y teniendo abierta una pestañita de Classroom. También la comunicación les voy a pedir, ya les había puesto ayer un mensaje un poco sobre pues unas instrucciones iniciales, ¿no? La comunicación les voy a pedir que la hagamos siempre con Classroom, no por el correo electrónico, porque es un correo que estamos utilizando todos los facilitadores, entonces va a ser muy difícil que yo perderme entre todos los mensajes, ¿no? Entonces, por favor, lo vamos a hacer desde Classroom. Y luego vamos a tener también una evaluación, ahorita les cuento. A ver, entonces la distribución de las sesiones. Este curso tiene 5 grandes temas, y que evidentemente tienen varios subtemas. El primer tema es el con el que estamos iniciando el día de hoy, que es Introducción a las habilidades socioemocionales y la cultura de paz. Este primer tema lo vamos a ver sobre 2 sesiones, es decir, hoy y la siguiente sesión. El segundo tema es el desarrollo integral de las personas y las habilidades socioemocionales, que lo vamos a cubrir en 4 sesiones. Luego el tercer tema es construcción de relaciones interpersonales armónicas y funcionales, y eso lo vamos a ver durante 3 sesiones. Después vamos a ver el tema de educación para la paz, que lo vamos a revisar en 2 sesiones. Y por último, modelos para pensar y actuar en la construcción de paz en la escuela, y va a ser solamente una sesión y va a ser la última sesión.
Todo esto yo se los voy a compartir en Classroom, ¿eh? Luego, esto de la evaluación. Bueno, va a haber yo les voy a pedir que tengamos un portafolio de evidencias o una carpeta. No la tienen que crear, por eso vamos a procurar siempre de trabajar todo en Classroom y como saben, pues Classroom automáticamente nos genera esta carpeta, ¿no? Entonces, pues ahí vamos a tener una evaluación inicial, que es un pequeño cuestionario, no se espanten, un pequeño cuestionario que vamos a tratar de hacer en la sesión de hoy, si nos da tiempo y si no lo vamos a dejar de tarea. Y luego vamos a tener, esto sí ya tiene valor en la evaluación, con un valor del 20%, los ejercicios, las actividades que hagamos durante las sesiones o las tareas. No se preocupen, la verdad es que mi intención no es dejarles tareas, será solamente en caso de muy contadas excepciones o de alguna cuestión que por alguna razón no la podamos abordar durante la sesión y que sea verdaderamente importante, les pediré que la respondan en casa, pero no es la idea. Y luego vamos a tener un proyecto final que va a tener un valor del 40%. Este proyecto va a consistir, es algo muy simple, tampoco no se espanten. En realidad es elaborar un plan o una estrategia de trabajo donde puedan aplicar alguno de los temas que revisemos durante el curso, el que ustedes quieran. El objetivo para mí de este proyecto en realidad es que se puedan apropiar de las estrategias y de los temas que vamos a aprender durante el curso, ¿no? Y que bueno, qué mejor manera que lo podamos planificar y lo podamos pensar en alguna situación real que estemos viviendo en nuestra labor docente, ¿no? Ahí sí les voy a pedir que sea aplicado a su labor académica. Sé que no todos ustedes son docentes, quien sea administrativo, coordinador, directivo, cualquier situación que esté en el ámbito de su trabajo, y en la que puedan aplicar los conocimientos que vamos a revisar. Entonces, ese es el objetivo. Ya los lineamientos y las especificaciones de lo que va a tener el proyecto, de qué es cuándo se entrega, la extensión, todo eso se los voy a compartir en un documento que yo ya tengo elaborado en Classroom. Terminando la sesión, yo se los publico y ahí lo van a poder ver. Cualquier duda, pues, que tengan, ahí me pueden escribir y les contesto. Y luego vamos a tener una evaluación final, que es de nuevo un cuestionario un poco de preguntas generales. Tampoco va a tener valor en la evaluación final, en la calificación final, pero bueno, sin embargo les voy a pedir sí, que por favor sí lo contesten, ¿no? Y luego el otro 40% va a ser la asistencia, ¿no? Entonces, al margen de que podamos, de que las sesiones queden grabadas, pues sí es muy importante la asistencia, ¿no? Luego, a continuación yo les propongo unos acuerdos de convivencia virtual, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, esta es mi propuesta, obviamente ustedes pueden también compartirme algún punto, si es el caso. Entonces, lo primero es, yo les voy a pedir que preparemos siempre nuestro espacio para cada sesión. A ver, permítanme un momento, hay alguien que se está uniendo, listo. Entonces, les voy a pedir que preparemos nuestro espacio para cada sesión. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen la posibilidad de estar en un espacio donde no tengan interrupciones, en una habitación o en algún lugar, digo, yo sé las complicaciones que implican trabajar en casa o tomar un curso en casa. Si les es posible, pues es ideal, ¿no? Y también les recomiendo que tengan a mano todo lo que ustedes necesiten para estar cómodos durante la sesión, su cafecito, su agua, lo que ustedes requieran para estar cómodos, ¿no? El inicio lo vamos a hacer puntual a las 4 de la tarde. Generalmente yo siempre me conecto entre 10 y 5 minutos antes para ver que todo esté funcionando y para ir aceptando a quienes se van incorporando, ¿no? Les voy a pedir también que durante la sesión pues tengamos los micrófonos cerrados, a menos de que vayan a tomar la palabra, participar, pues bueno, para evitar que haya pues ruido de fondo, ¿no? Y luego la cámara, ustedes pueden decidir, es opcional si la quieren tener encendida o apagada. Esto lo comento porque pues en ocasiones podemos tener problemas con la estabilidad del internet y pues siempre tener la cámara encendida pues nos consume un mayor ancho de banda. Pero si ustedes no tienen ese problema, pues la pueden dejar prendida, mucho mejor, ¿no? Y luego vamos a tener de repente ejercicios de activación. ¿Qué es esto? Pues es básicamente
yo necesito saber de este lado que de aquel lado, ustedes están aquí enfocados, entonces ya sea que yo ponga ahí algún ejercicio así de tipo acertijo visual, o bien que yo les diga la palabra el barco se hunde, y cuando yo diga el barco se hunde, lo que les voy a pedir es que quien tenga encendida su cámara se pare, y quien no la tenga encendida, por favor la enciende y saluda, y ya, nos permite otra vez integrarnos a lo que estamos haciendo. Luego, bueno, pues va a haber libertad para suspender la sesión. Yo entiendo, me ha ocurrido en otros cursos, ¿no? Si de repente hay algo urgente que ustedes tengan que atender al momento de la sesión, una llamada telefónica o cualquier situación que tengan que atender, pues siéntase con la libertad de hacerlo. Sin embargo, sí les voy a pedir como el compromiso de ponerse al corriente, ¿no? Como les comentaba, siempre al finalizar la sesión yo voy a publicar todo en Classroom, voy a publicar esta presentación que están viendo, van a estar publicados los ejercicios que trabajemos y va a estar también la grabación. Entonces, bueno, van a tener como todos los elementos para ponerse al corriente. Y luego, por último, pues el cierre de la sesión también lo vamos a hacer puntual a las 18 horas. Y yo les recomiendo que si tienen una diadema o unos audífonos, pues los usen, porque pues les va a permitir aprovechar mejor también el audio, ¿no? Perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de cultura de paz. Entonces, ay, perdón. Ahí está. Bueno, entonces vamos a comenzar con los antecedentes de la paz en la historia, ¿no? Fíjense, la paz en realidad ha sido un tema que ha sido buscado a lo largo de la historia de la humanidad, y por eso decimos que es un anhelo universal. Tanto en Oriente como en Occidente hay vestigios de que se ha buscado la paz, ¿no? Ya en China, en el año 546, había habido una búsqueda de desarme, evidentemente no de desarme nuclear, ¿verdad? Pero sí de desarme, ¿no? Por todos estos conflictos que ellos tenían. Y al mismo tiempo, los griegos en Occidente también habían buscado como estrategias para contener las guerras externas y las guerras internas. Sin embargo, aunque esto pudo haber ocurrido más o menos en un momento histórico parecido, tanto en Oriente como en Occidente, en ambos casos esta búsqueda estaba inspirada pues por lo mismo, ¿no? Que es terminar con los horrores que significa una guerra, pero al mismo tiempo pues con el imperio de la violencia, ¿no? Sin embargo, el concepto de paz en realidad es muy reciente, ¿no? A ver, permítanme un momento. Ahí está. En realidad es muy reciente este concepto de la paz en cuanto a su definición y también en cuanto a su ejecución, es decir, qué se requiere y qué significa construir la paz, ¿no? De hecho, existe incluso un concepto de paz que se llama paz holística Gaia, que surgió por ahí de los años 90, y este concepto, bueno, más bien es una de las propuestas más modernas, y ponen la atención o el foco de valor entre las relaciones entre los seres humanos, pero también entre los seres humanos y la naturaleza. Y entonces integran lo que son la paz interna y la paz externa, y también rescatan incluso aspectos espirituales, ¿no? Esta es una como de las concepciones sobre la paz como más modernas, ¿no? Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Que, bueno, entonces vemos las dimensiones de la paz, ¿no? El concepto de paz es un concepto complejo, tiene muchos matices, ¿no? Como podemos ver, tiene el matiz de, bueno, nos referimos a que es complejo, porque actualmente se entiende la paz como la búsqueda de justicia social, ¿no? Y que las necesidades de todos los seres humanos sean cubiertas, y pues en realidad esto ha sido algo sumamente difícil de lograr, ¿no? Entonces, por eso tiene una dimensión pues compleja, ¿no? Con muchos matices. Luego decimos que la paz es dinámica porque es un concepto que se ha construido a lo largo de la historia, no es un concepto acabado. De hecho, pues esto del concepto de paz, fíjense que surgió
con la creación de organismos como las Naciones Unidas, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO nació en el año 45, y pues bueno, no es de gratis, porque imagínense que después de un acontecimiento tan importante, tan relevante y al mismo tiempo pues tan complejo como dos guerras mundiales, ¿no? Pues hubo gente a la que volteó y dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces se crearon estos organismos. Y dentro de la UNESCO, de hecho es una de las misiones de la UNESCO, la construcción de la paz, ¿no? Existe incluso un instituto de investigación para la paz, y bueno, pues ahí están científicos, gente de diferentes campos del saber investigando sobre este tema, y muy específicamente sobre pues cómo prevenir los conflictos armados, pero también cómo se crean los conflictos y cómo se solucionan, ¿no? Entonces, bueno, entonces les decía que la paz es un concepto que es aspiracional o ideal. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, esto nos referimos con que es en realidad, como no es algo acabado y es algo que está en construcción permanente, hay por ahí una analogía que es como si fuera un edificio, ¿no? En obra negra, y que constantemente hay que estarle poniendo tabiques, ¿no? Entonces es algo a lo que aspiramos, y es algo que es ideal de lograr, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta dimensión. Y luego, por último, otra dimensión del concepto de paz es hablar de la no violencia. Ahorita vamos a ver qué es esto de la no violencia, ¿no? Pero en concreto, el concepto de paz es esencial, o tiene en el corazón del concepto la no violencia. Y significa que se busca acabar con todas las formas de violencia. Ahora, antes de pasar al concepto de paz y a todo lo que implica, vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama palabras de paz. Entonces, igual nos vamos a ir, por favor, al Classroom. Me voy a salir tantito de la presentación. Y voy a detener la presentación y voy a publicar otro pequeño cuestionario más. Otro formulario. A ver, ya lo acabo de asignar, entonces ya lo deben de ver ustedes. Y bueno, ¿en qué consiste esto? A ver, les voy a presentar de nuevo para que vean qué es lo que vamos a hacer. Listo. Es este que les presentaba hace ratito. Ahí está. Entonces, consiste en contestar dos cosas. No, en sus propias palabras, por favor, si pueden escribir cómo definirían la paz. Y luego el otro pequeño ejercicio que consiste en una serie de palabras o frases o situaciones en las que ustedes tienen que darle elegir qué es lo que les hace sentir, ¿no? Feliz, enojados, tristes, y si no están seguros de qué les hace sentir, o que no caben en estas opciones, entonces pueden elegir la opción neutro, ¿no? Entonces son todas estas las que hay que categorizar. Vamos a dar, ¿les parece 5 minutitos para responderlo? Bueno, a ver, vamos a ver qué nos compartieron. A ver, entonces, ¿cómo definirías la paz? Estado en que los seres humanos se respetan y conviven sanamente entre ellos, situación que te da tranquilidad, estado de relajación y confianza, armonía, tranquilidad y convivencia sana, un estado de tranquilidad y ausencia de violencia. Ajá, esto es muy importante. El sentimiento de tranquilidad que puede llegar a sentir el ser humano o el ser vivo. Esto es interesante. La paz es ese estado de vida personal y social en que te sientes seguro, libre, sin miedo, tranquilo. Ay. Esto al saber que en líneas generales todo está bien y las relaciones con las personas no involucran ningún tipo de violencia. Dicen por acá, estado de tranquilidad en el que encuentras plenitud en los distintos aspectos de tu vida, equilibrio y tranquilidad, estado de equilibrio en donde todo fluye de manera asertiva. Es una búsqueda de bienestar de todos, es algo a lo que aspiramos. Ajá. Es estar tranquilo con tus emociones, sin conflicto contigo mismo, con los demás, sentir calma.
Es un estado en el que tenemos tranquilidad. Ay, se me perdió. Aquí está. Sin conflictos. A ver, ¿qué más? Es la capacidad de mantener la calma en medio de situaciones de conflicto o difíciles y saber responder de manera adecuada. ¿Ok? Es la ausencia de conflicto entre individuos, el interior de la persona. Estado de equilibrio en donde todo fluye de manera asertiva y con tranquilidad, sin conflictos. Muy bien, bueno, no voy a revisar todos, pero creo que, bueno, más o menos hay respuestas similares, ¿no? Mira, aquí dice alguien, amor al prójimo, ay, se me movió. Bueno, decía amor al prójimo y a la naturaleza, algo así. Ah, sí, amor al prójimo, la vida y la naturaleza. Esto lo vamos a ver ahorita. Es el primero que veo que menciona la naturaleza. Bueno, muy bien. En cuanto a las palabras de paz, a estas palabras o situaciones, a ver qué nos pusieron por aquí. A ver, la primera, pasar tiempo. A ver, aquí está. Pasar tiempo con amistades o en familia, ¿no? 60 dijeron que eso les hace sentir felices. Ajá. Luego gritos, los gritos y ambiente ruidoso. Déjenme muevo de pantalla. Vamos a verlo acá en el resumen. Aquí está. Bueno, los gritos y el ambiente ruidoso, miren, el 26 personas dijeron que no estoy seguro, qué interesante. 32 dijeron que les hace sentir enojados, 2 dijeron que les hace sentir triste. Interpretamos situaciones distintas y ciertamente para algunos puede ser no desagradable en los contextos que comentan, pero bueno, también puede haber otros contextos en los que sí puede ser muy desagradable, ¿no? Como, por ejemplo, como en una pelea, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué más contestaban por aquí? Ser dañados, enojados, ser dañado, lastimado les hace sentir triste. Luego, comer mi comida preferida, pues a todos les hace sentir feliz, ¿no? Divertirme, también a todos les hace sentir feliz. La falta de acceso a servicios básicos, pusieron no estoy seguro. 10 personas, 23 pusieron enojados y 28 pusieron triste. Por ejemplo, en esto de la migración a otras ciudades o países debido a falta de oportunidades, el 43 dijeron que les hace sentir tristes, 7 enojados y 12 dijeron neutro, no estoy seguros. Miren, más que revisar qué pusieron en cada respuesta, el objetivo de este ejercicio, si bien vamos para allá, era nada más como un poco ponerles a pensar en estas situaciones, pues muy diversas, y el objetivo del ejercicio era sobre todo pensar en qué tanto las cosas, por lo menos que pusieron la mayoría, que les hace sentir felices, ¿no? Por ejemplo, los abrazos y demostraciones de afecto, ¿no? Vivir en un lugar seguro y libre de violencia, ¿qué más? Un sistema judicial sin corrupción, ¿no? Salir de vacaciones. ¿Qué tanto podemos realmente hacer eso en nuestras vidas, ¿no? Bueno, la pregunta es como para ustedes. ¿Es algo que pueden hacer frecuentemente las cosas que eligieron que les hace sentir felices? Sí, sin duda, miren, el objetivo de este ejercicio era como pensar en estas situaciones, qué tanto en mis condiciones de vida yo puedo o tengo las condiciones para poder hacer las cosas que me hacen feliz, ¿no? Pero todas estas otras cosas que me hacen sentir triste o enojado, pues a veces no dependen de mí o no están en mis manos, ¿no? Incluso las que me hacen sentir feliz, ¿no? Pudiéramos pensar. Y en realidad, este ejercicio para lo que nos sirve, voy a regresar a la presentación. Bueno, sí, les decía que con este ejercicio, pues bueno, el objetivo era mostrarles el significado de paz o reflexionar sobre el concepto de paz de una manera mucho más amplia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en un mundo justo, un mundo justo no es solo aquel en el que no hay lucha o conflicto armado, sino es un mundo en paz, es aquel en el que tenemos todos permitido hacer las cosas en las que nos hacen felices, ¿no? Tenemos las condiciones para hacer todo aquello que nos hace felices. Entonces, este era el objetivo del ejercicio. Vamos a la siguiente pantalla y pues esto nos da cabida a
abordar otro tema dentro de la cultura de paz que es muy importante, ¿no? Dentro de la cultura de paz se habla de dos conceptos de paz. Uno es la paz negativa y la paz positiva. Como ponían algunos de ustedes, quizá todos tendemos a entender la paz como la ausencia de guerra, ¿no? De hecho, dentro de la paz negativa, como la define la cultura de paz, se entiende como un estado como de aparente tranquilidad, ¿no? De aparente calma. Sin embargo, la paz positiva se refiere a construir relaciones que sean más justas en las sociedades, pero que también haya un reconocimiento de la igualdad en dignidad de los pueblos y las culturas. Y además la paz, desde esta perspectiva, desde la paz positiva, pues también se entiende como, más que un fin, se entiende como un medio para lograr justicia, para lograr el desarrollo y pues cambio social, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en estos recuadros, ¿no? Bueno, acabamos de ver un poco cómo se entiende la paz negativa y la paz positiva, ¿no? No es que sea malo la paz negativa, más bien se llama paz negativa porque es un concepto mucho más reducido de lo que es la paz o de cómo se entiende la paz desde la cultura de paz, ¿no? Entonces, en la paz negativa, fíjense, hay una negación del conflicto. Con negación del conflicto nos referimos a que se busca evitar a toda costa que haya conflictos. Y en la paz positiva no pasa esto, al contrario, se acepta el conflicto porque se dice que el conflicto es parte de las relaciones humanas, ¿no? Los seres humanos siempre estamos en interacción y en relación y el conflicto es inevitable. Lo que cambia es la manera en cómo lo afrontamos, ¿no? Entonces, en la cultura de paz decimos, bueno, aceptamos que el conflicto es parte de la naturaleza o de las relaciones humanas, ¿no? Luego, la paz negativa se entiende, bueno, se busca la ausencia de la violencia física, ¿no? Y en esa parte, pues también estamos, en la paz positiva también se está de acuerdo, ¿no? También se busca que no haya o que se elimine la violencia física, pero además también nos habla de otros dos tipos de violencia, que es la violencia estructural y la violencia cultural. Más adelante vamos a ver exactamente qué significa. Nada más aquí a este nivel lo vamos a mencionar, que existen otros tipos de violencia, ¿no? Entonces tenemos también que hay una negación de la violencia y del enfrentamiento. Igual que la negación del conflicto, a lo que se refiere es a que se evita que haya violencia y enfrentamiento. Y bueno, en la paz positiva también se busca esto, ¿no? Evitar a toda costa llegar a un enfrentamiento pues armado sobre todo, ¿no? Pero sin embargo, también en la paz positiva se busca la vigencia de los derechos humanos, que se cumplan los derechos humanos, ¿no? Se pone énfasis en los valores y también en el aprecio por las diferencias culturales, pero por las diferencias en general. De hecho, voy a ser como muy repetitiva en esta parte. La diferencia es uno de los puntos medulares en la cultura de paz. Cómo vivimos o cómo nos vivimos con la diferencia, con todo lo que sea diferente a mí, a mis sistemas de valores, a lo que yo creo, a todo lo que es diferente, ¿no? Y en la cultura de paz esto se ve con ojos de que hay posibilidades y de que es enriquecedora la diferencia, ¿no? Así es como se entiende. Y bueno, esto pues nos conlleva que haya aceptación y respeto por el otro, ¿no? Luego, ¿se acuerdan que en estas dimensiones del concepto de paz también se habla de la no violencia? Entonces yo les decía que esto es también así súper importante en la cultura de paz o en el concepto de paz. Pero ¿a qué nos referimos con esto de la no violencia, no? Bueno, el concepto de la no violencia es un concepto y una filosofía de vida que creó Mahatma Gandhi, ¿no? ¿Y en qué se sustenta? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, Gandhi dice que él ensalza la capacidad transformadora del ser humano y nos dice que eso es fundamental. Y esto se sustenta en dos principios. Primero, la firmeza en la verdad y la acción sin violencia. Entonces, ¿pero qué queremos decir con esto de hablar de la no violencia, no? Bueno, de hecho aquí está, ¿no? Esta frase que nos pone, no hay camino para la paz es el camino, ¿no? Esta es una de sus frases célebres.
Y bueno, a lo que nos referimos con esto de la no violencia. Como les decía, actualmente hay en el mundo muchas poblaciones o muchos lugares que, aunque no están en una situación declarada de guerra o de conflicto armado, se viven hechos extremadamente violentos. ¿Cómo qué? Pues bueno, pueden ser, por ejemplo, el hambre, el desempleo, las enfermedades que actualmente con la tecnología o con los avances tecnológicos pues se podrían evitar, ¿no? Como no sé, cólera o una diarrea o cosas que son curables y que, por ejemplo, en comunidades muy alejadas, como no hay asistencia médica, no se cuenta con la tecnología o con los recursos para curar, ¿no? Entonces, otro ejemplo de esta violencia sería también la marginación de los procesos de desarrollo políticos, culturales y económicos, ¿no? Pero otro ejemplo también de violencia es la discriminación. Y bueno, la discriminación pues es también un tema súper amplio, ¿no? Hay discriminación por sexo, discriminación por el color de piel, discriminación por la pertenencia, por ejemplo, a los pueblos originarios o a grupos étnicos, ¿no? Que esta es una forma de discriminación pues que desafortunadamente está muy presente, muy vigente en nuestro país, ¿no? Pero también hay una discriminación por orientación sexual, y luego tenemos como en el extremo de estas violencias a la violencia explícita, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, a los enfrentamientos entre grupos, enfrentamientos armados entre grupos rivales, a la extorsión, al acoso, al secuestro, y pues a todo este tipo de violencias explícitas que desafortunadamente en México pues conocemos bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de que la ausencia de paz significa muchos tipos de violencia, significa que para alcanzar la paz es necesario acabar o eliminar todas estas formas de violencia. Y luego se acuerdan que decíamos que, bueno, también tiene una dimensión ideal. Con esto nos referimos a que significa que nos permite identificar este tipo de violencias, ponerles nombre y entonces esto nos va a permitir poder tomar conciencia de estos tipos de violencia y poder combatirlas. Ajá. Y bueno, pues ya todo este contexto pues ya nos lleva a este concepto de paz, a esta definición de paz que pues se creó, se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas allá a finales de los años 90, dentro del marco de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz. Entonces, fíjense cuál es la definición de paz. Dice, es un estado social, económico, ecológico, jurídico, político y cultural sin violencia, en donde hay seguridad, donde hay bienestar, donde hay oportunidades de desarrollo para todos, y en donde los conflictos se resuelven a través del diálogo, el debate respetuoso e incluyente, y con reconocimiento de las diferencias y en busca de puntos en común que permitan el entendimiento y la cooperación mutua para la realización de proyectos compatibles, ¿no? Entonces, la paz es un estado en el que se cumplen todos, no solo algunos, todos los derechos humanos. Entonces, esto nos remite nuevamente a esta dimensión ideal de la paz, ¿no? Es realmente algo ideal o algo a lo que aspiramos o que se quiere alcanzar, el que todas las personas le puedan ser respetados sus derechos humanos. Luego vamos al siguiente tema, ya que sabemos cómo se define la paz. Bueno, antes de pasar a este tema, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? No. ¿No? Okay. No. Correcto. No. Bueno, entonces, ¿por qué hablamos de cultura de paz? Entonces, fíjense, hay una periodista a quien yo sigo que se llama Cristina Ávila Cesati. Ahorita les platico brevemente de ella. Entonces, ella hace una pregunta y dice, ¿hay una cultura de guerra? Cristina Ávila Cesati, a ver, abro paréntesis, Cristina Ávila Cesati es una periodista de paz, así se autodenomina, orgullosamente mexicana, de Zacatecas, y ella, pues en los caminos de la vida se encontró con estos temas de la cultura de paz. Hay una cátedra sobre cultura de paz en España, en la Universidad de Barcelona,
Y entonces ella estudia ahí y pues de repente un día ella se pregunta, dice, bueno, a ver, si existen los corresponsales de paz, perdón, de guerra, ¿por qué no existen los corresponsales de paz? ¿No? Entonces lo que nos dice ella es los medios de comunicación de alguna manera pues nos han transmitido toda esta parte del mundo bélica y conflictiva, ¿no? Y no es que se niegue, porque existe y ahí está, ¿no? Pero dice, también nos ha hecho falta tener la otra visión de las iniciativas y de toda la gente que trabaja por la paz, porque pues no nos enteramos de eso pues de manera continua, ¿verdad? No está eso en los medios de comunicación normalmente. Y sin embargo, hay muchas personas en el mundo que tienen este tipo de iniciativas. Entonces, ella lo que se dedica es como a darle voz o a visibilizar a la gente que trabaja por la paz en el mundo, ¿no? Entonces, ella creó un sitio que se llama Corresponsales de Paz y tiene también ahí un podcast que se llama Hablemos de Paz, ¿no? Muy, muy interesante, yo se los recomiendo mucho. Y pues bueno, yo de hecho aquí les voy a estar compartiendo muchas cosas de las que ella nos habla. Entonces, bueno, ella lanza esta pregunta y nos dice, si hablamos de cultura de paz, ¿significa que hay una cultura de guerra? ¿Ustedes qué creen? ¿Que hay una cultura de guerra? A ver si me pueden compartir. ¿Sí? Ya veo que algunos asienten, dicen que sí hay una cultura de guerra. ¿Cómo será que se visibiliza esto de la cultura de guerra? Entonces ella nos dice, por ejemplo, festejamos guerras del pasado como símbolos históricos, y digo, qué mejor ejemplo que justamente acaban de pasar las fiestas patrias, ¿no? Y entonces al final estamos ensalzando, festejando, pues hechos históricos bélicos, ¿no? Y no es que eso esté mal, ¿eh? Sin embargo, sí es parte de esta cultura de guerra, ¿no? Entonces nos dice ella, estamos rodeados de mensajes que nos enseñan, por ejemplo, a competir y a buscar siempre ganar. Y a veces esto lo hacemos sin que nos importe necesariamente a costa de qué, e incluso pasando por encima de los derechos y la dignidad de los demás, ¿no? Y luego nos dice también los medios, pues también tienen ahí su parte, ¿verdad? Y nos contribuyen con una visión como de que todo está mal, ¿no? No sé si les pasa esto, ¿no? De ver las noticias y pues a veces uno termina así como de sintiéndose mal, ¿no? Y esto es en lo que abonan los medios de comunicación, ¿no? En pintarnos como una visión del mundo en donde todo está mal o que cada vez vamos peor. Y de alguna forma esto nos infunde una sensación como de desesperanza aprendida, como si ya no hay nada más que hacer, como si estuviéramos pues indefensos ante esta realidad, ¿no? Sin embargo, la cultura de paz pues nos dice otra cosa. Ahorita vamos a ver. Entonces, bueno, esto es para darle contexto a esta parte de que hay una cultura de guerra, ¿no? O que nos socializamos en una cultura de guerra. Entonces, bueno, vamos a ver más a detalle qué significa esto, ¿no? Entonces, en esta diapositiva, bueno, tenemos un poco qué significa la cultura de guerra y la cultura de paz. Entonces, hay un especialista en temas ambientales, energéticos y desarrollo social que se llama Peter Newton Evans, y él es uno de los promotores más conocidos de la cultura de paz. Entonces, él nos explica estas diferencias entre una cultura de guerra y una cultura de paz, ¿no? Entonces nos dice, en la cultura de guerra, por ejemplo, se entiende el poder como el uso de la fuerza. Y en la cultura de paz dice, no, o sea, es necesario educar para poder entender el poder basado en la capacidad de ayudar al otro. Y entonces esto nos da como resultado el empoderamiento mutuo. Eso significa que el poder no se le quita al otro. Al contrario, al darlo, el poder crece para todos y entonces de esta manera podemos establecer relaciones de ganar-ganar, ¿no? Entonces, en la cultura de guerra, fíjense, el otro es visto como el enemigo, ¿no? Y la cultura de paz nos dice que es necesario educar, porque como pues crecemos en una cultura de guerra, ¿verdad? Educar para la unidad y para poder apreciar la diversidad. Entonces, esto es también como súper importante, ¿no? Luego, el liderazgo, fíjense, el liderazgo en la cultura de guerra se concibe como la autoridad, como ser autoritario, ¿no?
y el hecho de que la toma de decisiones se haga con violencia, no siempre, pero sí muchas veces, ¿no? O se justifica incluso, ¿no? Y en la cultura de paz hablamos de democracia participativa, ¿no? En lo contrario, en la cultura de guerra sería una democracia representativa, ¿no? Por eso tenemos líderes. Y en la cultura de paz, pues hablamos de democracia participativa porque justamente lo que se busca es escuchar las voces de todos y que entonces todos podamos tener un papel mucho más activo en la toma de decisiones. A esto se refiere la democracia participativa. Y luego tenemos también esto de la toma de decisiones con violencia, ¿no? Hay una dominación masculina, o se ve así desde la dominación masculina, la toma de las decisiones con violencia. Sin embargo, en la cultura de paz se dice o se busca que haya una igualdad entre el hombre y la mujer, una igualdad en términos de derechos y oportunidades, ¿eh? Ojo, porque luego esto es muy polémico, nos genera mucha polémica, por supuesto que somos diferentes, pero somos iguales o a lo que se aspira es a la igualdad en términos de derechos y oportunidades. Y bueno, la cultura de paz dice, bueno, es necesario que ambos tomen decisiones juntos de manera conversada y dialogada, ¿no? Entonces, esto es lo que se busca en la cultura de paz. Luego tenemos un poco cómo se construyen las relaciones, ¿no? Entonces, en la cultura de guerra, de lo que se trata es de explotar al otro para que sea uno el que gane, y entonces eso significa que hay alguien que pierde. Permítanme, ahí está. Luego, en la cultura de paz, ¿esto cómo lo vemos? La cultura de paz dice, todos nacemos con derechos humanos, ¿no? Todos somos sujetos de derechos y lo que se busca es asegurar el cumplimiento de estos derechos y que se puedan tener las condiciones para desarrollarse plenamente y pues esto al final se traduce en bienestar colectivo, ¿no? Y luego fíjense, este último punto que me llamaba la atención ahorita que revisábamos en el ejercicio, ¿no? Que por ahí había alguien que hablaba de la naturaleza. En la cultura de guerra, por ejemplo, el aspecto ecológico, en el aspecto ecológico se ve a la tierra y a la naturaleza como recursos explotables o como si fueran interminables, ¿no? Y pues bueno, ahorita ya nos está pasando factura el planeta, la naturaleza, ¿no? Con especies extinguiéndose o con recursos que pues ya los estamos agotando, ¿no? Entonces, para la cultura de paz dice, hablamos de desarrollo sostenible. Esto significa que necesitamos reflexionar cómo estamos ocupando los recursos del planeta y cómo le vamos a hacer de manera que nos dure y que entonces sea sostenible. Luego, entonces este concepto de cultura de paz nace en los años 90 y como bien decíamos, bueno, antes se entendía la paz como el fin de la guerra, ¿no? O como la paz interior. La cultura de paz vino a disminuir la brecha entre estas dos posturas, ¿no? Y entonces lo que nos dice la cultura de paz es, a ver, todos tenemos incidencia, ¿no? Contrario a lo que comentaba hace ratito, ¿no? Esta visión que nos hace sentir de repente los medios de comunicación como si no estuviera en nuestras manos o como si nosotros no pudiéramos hacer nada, ¿no? Ante un clima de violencia, digo, por poner el ejemplo, ¿no? Como el que vivimos en México. Y sin embargo, la cultura de paz dice, o sea, todos tenemos incidencia, todos tenemos responsabilidad, todos podemos hacer algo, y de manera muy específica la educación, ¿no? De hecho, en la UNESCO dice que para poder lograr o construir la paz se necesitan el trabajo coordinado o el esfuerzo coordinado de diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación, la cultura, pues los organismos encargados del desarrollo económico, la salud, pero muy especialmente la educación. Entonces, pues es realmente también un aspecto medular, ¿no? Y luego pues tenemos esta frase que dice el filósofo español Ortega y Gasset, ¿no? Si hemos creado una cultura de guerra, entonces podemos crear una cultura de paz, ¿no? Podemos aprender cómo crear una cultura de paz. Entonces, cultura de paz, ¿cómo se define? Se define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilo de vida que reflejan e inspiran
Pues primeramente el respeto a la vida, ¿no? A los seres humanos y a todos los derechos humanos. Luego, el rechazo de la violencia en todas sus formas, que son las que acabamos de revisar, ¿no? Y el compromiso de prevenir los conflictos violentos. ¿Y esto cómo se hace en Cultura de Paz? Pues es atacando a sus causas para resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación. Luego también nos dice que se busca el reconocimiento de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? También el reconocimiento del derecho a cada individuo a la libertad de expresión y de opinión, pero de manera informada, ¿no? No es nada más la libertad de expresión per se, sin que tengamos la información o los conocimientos necesarios para tener esta libertad de expresión, ¿no? Y luego también en la cultura de paz se busca la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y el entendimiento de manera global entre las naciones, entre los grupos étnicos, entre los grupos religiosos, entre las diferentes culturas y pues evidentemente también entre los individuos, ¿no? Y luego nos dice que, bueno, pero luego tenemos también que se busca la promoción de una sociedad solidaria que proteja los derechos de las personas más desprotegidas, ¿no? Y esto pues se busca hacer mediante acciones sostenidas a largo plazo y donde esté centrado en el ser humano y se haga en el apoyo mutuo, ¿no? Entonces el compromiso es atender las necesidades y el desarrollo y protección del medio ambiente de las generaciones actuales y futuras. Entonces aquí de nuevo tenemos esta parte también se está pensando en el medio ambiente, ¿no? No estamos separados del medio ambiente y no se contempla solamente a nivel de relaciones entre personas, sino también con el medio ambiente. Y luego, miren, en la siguiente diapositiva tenemos también conceptos que están relacionados con el tema de la paz o que se requieren para construir una cultura de paz. Por ejemplo, a lo mejor algunos están un poco repetitivos, pero los vamos a ir viendo, ¿no? La vida digna, el diálogo, la cooperación, la comprensión mutua, los valores universales, pero también a nivel como más personal, la autoestima es súper importante, ¿no? Y es uno de los temas que vamos a ver en las habilidades socioemocionales. Luego, esto del reconocimiento del otro y de lo otro, ¿no? Que en Cultura de Paz esto de lo otro se refiere a la naturaleza. Y luego también el diálogo intercultural es muy importante, ¿no? Todo esto lo vamos a ir viendo. De hecho, en la siguiente sesión vamos a ver estos últimos dos puntos. Y luego, fíjense, está esta viñeta de Quino, de Mafalda, que también me gusta mucho, ¿no? Y entonces le dice Miguelito a Mafalda, ¿no? Comprensión y respeto, eso es lo más importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Y bueno, pues, ¿esto a qué se refiere? Bueno, el derecho a la paz o el poder vivir en paz implica, nos dice la cultura de paz, dejar de creer que por un lado están los virtuosos y los acertados y por otro lado están los cerrados, ¿no? Entonces, el creerse superior o mejor que los demás, y yo añadiría también el sentirse dueños de la verdad, son formas de pensar muy destructivas. Al final, estas formas de pensar es lo que nos ha llevado a guerras y pues a muerte, ¿no? Entonces, por eso el trabajo en muchas organizaciones ha sido tratar de reconciliar valores universales con valores particulares. Bueno, vamos ahora al siguiente tema. Si hay alguna duda, por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme, que es el papel de la escuela en la construcción de la cultura de paz. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sea el papel de la escuela en la cultura de paz? Ya vimos por ahí algunas pistas. Bueno, entonces, fíjense, lo que nos dice la cultura de paz es que lo primero es muy importante reconocer cuál es el estado de la sociedad actual, ¿no? Entonces, las sociedades actuales, pues bueno, son cada vez más heterogéneas, multiculturales, ¿no? Esto tanto por la presencia de poblaciones de diferente origen cultural, como por la influencia de los medios de comunicación también. Entonces, digo, no sé, evidentemente en Colima, pues ustedes también tienen la presencia de grupos étnicos o de los pueblos originarios, ¿no? Pero también hay otras zonas, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, pues hay personas de todos lados del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo también
la tecnología y la era de la información, pues también nos permite entrar en contacto con personas de otras culturas y de otros países, ¿no? Entonces, lo que nos dice la cultura de paz es que la escuela no puede ignorar esta realidad y no lo puede hacer manteniendo un sistema de valores rígido, que sería propio, pues, más bien de una cultura cerrada, ¿no? Y que nos imposibilita el diálogo y la comunicación con quienes pertenecen a esas otras culturas o incluso quienes se conducen por un sistema de valores diferentes al mío, ¿no? O que son simplemente diferentes, ¿no? Y que bueno, ante esto la escuela no puede tomar una postura neutral o indiferente, ¿no? Entonces, fíjense, la cultura de paz nos dice que la finalidad de la escuela o la misión de la escuela es fomentar en las personas, pues primeramente el sentido de los valores universales, ¿no? Y los tipos de comportamiento que se basan en una cultura de paz. ¿Cuáles son estos comportamientos? Pues son el diálogo, el aprendizaje de la tolerancia, comunicar, compartir y cooperar en y desde la diferencia, ¿no? Les digo, va a ser muy repetitivo esta parte de la diferencia, pero en verdad es algo es algo que debemos de lograr entender en su profundidad, ¿no? Luego también nos dice que apreciar el valor de la libertad y sus retos, ¿no? La libertad tiene retos y tiene también responsabilidad, entonces por eso nos habla también de promover la autonomía y las responsabilidades individuales, hacernos responsables de nuestros actos. Luego también es esto de que no hay una sola verdad. Entonces, esto significa que cada uno interpretamos desde nuestros marcos de referencia. Esto es como si trajéramos unos lentes y estos lentes están hechos de la familia en la que yo crecí, de la ciudad en la que yo crecí, las escuelas a las que fui, las personas que tuve como influencia cercana, ¿no? Mis creencias religiosas, mis creencias políticas, ¿no? Entonces, todos andamos por la vida interpretando las cosas con esos lentes. Entonces, es muy importante que estemos... que tengamos abierta nuestra mente primero a darnos cuenta que nuestra verdad o nuestra forma de interpretar no es la única y no es necesariamente la más acertada, aunque yo sé que todos a veces pensamos que sí, pero si nosotros nos cerramos a eso, pues no podemos ver lo que nos pueden aportar los lentes de otras personas, ¿no? Entonces, bueno, nos dice que esto es muy importante y también fortalecer la identidad personal y favorecer la convergencia de ideas, ¿no? Dar lugar a que haya este intercambio de ideas diferentes. Bueno, luego, igualmente, aprender a resolver los conflictos desde la no violencia. Promover también, fíjense, la paz interior en los estudiantes, ¿no? Les contaba justo al principio, ¿no? De esta concepción de paz, de paz holística Gaia, que rescata esta parte también como más espiritual y que tiene que ver con que yo no puedo construir paz afuera si no la tengo adentro, ¿no? Entonces también se busca que la escuela sea pues un canal para esto. Luego también esto de tener elecciones informadas, ¿no? Contar con los conocimientos, poder hacer elecciones con conocimiento de causa. Y luego, por último, proteger el patrimonio cultural y el medio ambiente. Y luego, bueno, yo me regresé aquí y les pongo la definición de tolerancia porque es fundamental. Y yo esta definición, fíjense, la tomé del Museo Memoria y Tolerancia, que está en la Ciudad de México, ahí en el Centro Histórico. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir. Cuando se den una vuelta a la Ciudad de México, se los súper recomiendo. Es imperdible este museo, que bueno, a grandes rasgos, breviario cultural, pues tiene un recuento histórico como de los grandes genocidios de la humanidad, pero por otro lado también todos los esfuerzos de construcción de paz. Entonces, bueno, es muy buen museo y bueno, ahí yo vi esta definición de tolerancia que a mí me gustó mucho y se las comparto. Entonces nos dicen ahí que la tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. Y esto significa, o más bien, no es aguanto al otro, ¿no? O conceder o tenerle paciencia. Bueno, pues le tengo paciencia, ¿no? No, al contrario, significa verdaderamente tener respeto, aceptación y aprecio a la diversidad, a todos los que son diferentes a mí, a los que piensan distinto a mí. Digo, yo sé que esto no nos cuesta trabajo
con quien vemos como similar, ¿no? O con quien piensa parecido a nosotros, sino con quien piensa diferente, ¿no? Entonces, es verdaderamente construir un sentido de respeto y de aceptación por ese otro que piensa o que es diferente. Y bueno, es la virtud que hace posible la paz y que entonces nos contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. Entonces, este concepto de la tolerancia es súper importante. Y entonces nos dice, el objetivo de la educación debería ser desarrollar las aptitudes y capacidades individuales, ¿no? Difundir conocimientos, transmitir valores culturales y las tradiciones de una sociedad, hasta ahí vamos bien. Y luego nos dice evaluar de forma crítica esos valores para que nuestros estudiantes puedan comprender su lugar en el mundo. Fíjense, esto está bien interesante porque lo que nos dice es muy importante que puedan desarrollar pensamiento crítico ante estos valores para para que podamos contribuir a crear los futuros ciudadanos del mundo y que ellos puedan comprender cuál es su lugar, cuál es el lugar que ocupan en un mundo interdependiente en el que existen otras muchas formas de entender la vida, otros muchos valores, cultos y creencias, y que no solamente deben ser respetados, sino que también deben de ser aprovechados como herramientas útiles para la solución de los grandes problemas del mundo, ¿no? Entonces esto se relaciona con lo que veíamos ahorita, con lo que les decía, ¿no? De tener muy claro que la forma en la que entendemos el mundo es como si trajéramos nuestros lentes, que son nuestro marco de referencia, ¿no? Y luego tenemos el aprendizaje cívico, ¿no? Entonces la cultura de paz también nos dice, el aprendizaje cívico debería de incluir o hacer que las políticas educativas integren acciones para tres cosas. Competencias para la democracia, ¿no? Experimentar, o sea, buscar experiencias que nos pongan en la situación de los principios de participación, de solidaridad, de justicia y de libertad, ¿no? Y luego nos dice también que la toma de decisiones que estimulen el pensamiento crítico, lo que comentaba ahorita, pero fíjense, este pensamiento crítico para poder reflexionar sobre cómo se toman las decisiones dentro de la familia, en la sociedad en general y en la escuela. Es decir, en casa cómo se toman las decisiones, ¿se toman en cuenta a todos o es una toma de decisiones vertical o es una toma de decisiones horizontal? ¿Y cómo ocurre esto en los diferentes espacios en los que nos desarrollamos todos y, bueno, particularmente nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es necesario también aprender a desarrollar un pensamiento crítico en este sentido. Bueno, ya casi para terminar, miren, vamos bien con el tiempo. Pues para cerrar esta parte de estos dos temas, yo les dejo aquí la reflexión, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo ven? ¿La educación en su estado actual cumple estos objetivos que nos señala la cultura de paz o no? Pues miren, fíjense que la cultura de paz nos dice que, ahorita retomo estos comentarios que nos están poniendo en el chat, que bueno, no siempre lo cumple, ¿no? Depende de dónde. Específicamente hay algunos lugares en donde se cumplen más algunos de estos objetivos y otros lugares donde se cumplen más o menos y otros lugares donde pues definitivamente no se cumplen, ¿no? Y bueno, pues yo creo que las opiniones que nos acaban de compartir los maestros, pues sin duda llevan su gran parte de razón. Sin embargo, desde la cultura de paz y muy específicamente la educación para la paz, ya lo veremos en esas sesiones específicas, pues nos dice que siempre podemos hacer algo. Obviamente hay una gran responsabilidad dentro de las familias, ¿no? Pero en la parte que nos toca a nosotros, ustedes como docentes, por supuesto que hay cosas que podemos hacer, ¿no? No nos toca el trabajo ni la responsabilidad solos, definitivamente. Entonces, a ver, vamos a ver aquí qué más nos comenta. La maestra Amanda Guadalupe nos dice, no nada más la educación, es la sociedad, las familias, las costumbres, la situación actual, influyen muchos factores para lograr una verdadera cultura de paz. Sí, y definitivamente estamos en un momento histórico pues muy complicado, ¿no? Bueno, pues sin duda creo que todos estaríamos de acuerdo en que no es una tarea fácil, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal, yo la verdad es que soy optimista y yo creo que sí se puede hacer y yo creo que aunque sea así un pedacito chiquito,
lo que pueda hacer cada uno y contribuir con el granito de arena, sí se puede hacer. Y entonces, bueno, como les decía al principio, yo espero contagiarlos de eso, de que de verdad adopten esa visión y que nos sumemos a que todos colaboremos en la construcción de paz y pues bueno, un día vamos a ser muchos y pues bueno, ahí también vamos a hacer una ola en donde vamos a arrastrar también a los papás y pues esto se va a poder cambiar, ¿no? Entonces, bueno, miren, ya estamos casi sobre el tiempo. Nada más retomo rápidamente dos comentarios que pusieron aquí en el chat, ¿no? La maestra Bianca dice, no los cumple, hace falta mucho para llegar a ello, esto a través de las diversas jerarquías. En un primer momento, los adultos tener esa cultura de paz para poder ser transmitida a los demás. Es correcto. Luego, la maestra Amanda Guadalupe nos dice que le está fallando el internet. No se preocupe, maestra. Se está grabando y lo va a poder consultar. No hay ningún problema. Bueno, miren, hay más mensajes, yo los voy a revisar. Ya nada más para cerrar, me voy a regresar a la presentación. Pues bueno, esa era como la reflexión para que se la llevaran de tarea, ¿no? Recuerden, si quieren comentar algo, si después les surge alguna duda, yo todos estos materiales, la presentación que acabo de usar, no se preocupen de querer tomar nota de todo, yo se las voy a compartir, las voy a subir a Classroom. Siempre vamos a hacer así, cuando terminemos la sesión, yo les subo los ejercicios que trabajamos. Muchas gracias, maestra Estefanía, que le gustó mucho la sesión. Les voy a compartir todo para que ustedes lo puedan consultar y va a estar la grabación también, ¿no? Entonces, bueno, yo nada les voy a pedir como último favor que me ayuden a contestar nuestra evaluación inicial, que es más bien como un cuestionario diagnóstico, no se preocupen, no se espanten, es nada más para poder saber un poco cómo, pues cómo andamos, qué tanto conocemos sobre el tema, ¿no? Entonces, se los voy a publicar ahorita en Classroom, antes de que nos vayamos. Bueno, entonces, ahí son 20 preguntitas, no es de opción múltiple, no es nada complicado, o sea, no importa si no saben algo, ustedes pongan lo que crean, yo lo voy a revisar. No voy a poner una calificación, no se preocupen, es nada más pues un diagnóstico, ¿no? Yo para saber cómo andamos. Bueno, pues sin más me despido para que terminemos puntuales. Les encargo entonces nada más responder nuestra evaluación inicial. Nos vemos el siguiente jueves a las 4 de la tarde, muy puntuales. Y pues va a ser una sesión interesante. Ya vamos a entrar ahí al tema de las habilidades socioemocionales. Y también vamos a ver esto del otro, lo otro, y el yo mismo. Y vamos a ver también las diferentes culturales. Entonces, pues que tengan una excelente tarde. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Les repito, estoy muy emocionada, estoy muy contenta de compartir con ustedes y nos vemos la siguiente semana.